Buenos días acá en Chile, buenas tardes en España, amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y en este día estoy fascinada, maravillada porque me encuentro con la doctora Guadalupe Seijas. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, encantada de estar en tu programa. Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación a Investigando la Historia. Y bueno, contarles un poco a la gente que no sepa, dudo que alguien no lo sepa, pero la doctora Guadalupe Seijas es licenciada y doctora en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, vamos a partir esta charla que veníamos anticipándola ya a través del correo para hablar sobre las mujeres en el Antiguo Testamento. Hacer un alcance ahí del libro que usted tiene, doctora, de Mujer en el Antiguo Testamento, de los relatos a las imágenes, por la editorial Verbo Divino, correcto, ¿cierto? Eso es, sí. Ya, y bueno, siempre se habla de patriarcado, todo gira en torno a los hombres en la Biblia hebrea, y en esta ocasión me gustaría, ya que usted es especialista en este tema, hablar sobre el matriarcado, sobre estas mujeres que muchas veces han sido silenciadas o que no se les da la importancia necesaria en el relato, o en el texto, o en la interpretación bíblica. Entonces, referirnos como a matriarcas Sara, Rebeca, Rachel, Lea, y partimos con Sara. Partimos con Sara. Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña matización, ¿no? El término matriarca se usa en paralelo con el de los patriarcas, ¿no? Pero no significa que haya un posible matriarcado, ¿no? También quisiera hacer una matización que nos va a ayudar a abordar estos textos, y es: no podemos pretender aplicar categorías del siglo XX y del siglo XXI a sociedades de hace 2 milenios. Exacto. Quiero decir, no podemos pretender que los relatos bíblicos sean sensibles a realidades que desgraciadamente todavía estamos logrando las mujeres en igualdad y en equiparación. En otro orden de cosas, también hay que tener en cuenta que los relatos bíblicos son muy concisos y que os orientan muchas veces a un determinado aspecto del relato, y se dejan fuera muchos otros aspectos que para ellos no eran interesantes o no eran relevantes, y que para nosotros como lectores modernos sí queremos ahondar y En este conocer. tiempo, claro. Eso es. Pero aún así, a pesar de esas dificultades, yo creo que hay lecturas que reparan en aspectos que a lo largo de los siglos o bien han quedado abandonados, o han quedado silenciados, o han sido interpretados de otras formas. Lo digo porque las mujeres bíblicas, pero en concreto también las matriarcas, se pueden considerar mujeres virtuosas, o mujeres que se presentan como modelos a seguir dentro de determinados moldes de la sociedad de distintas épocas. Y se silencian y se ocultan, no digo que se oculten deliberadamente, pero se silencian aspectos que merecen ser destacados. Yendo al caso de Sara. Sara, les recuerdo que en el capítulo 21, viendo que el hijo de su concubina Agar es mayor que Isaac, y que es posible que ellos mueran antes de que Isaac sea adulto y por tanto no se ocupe de la función de liderar al grupo, ella intuye que lo que hay que hacer es asegurar el futuro de su hijo, y ese futuro pasa por eliminar, en este caso expulsar del grupo, a aquel que le puede hacer sombra, que es Ismael, ¿no? Y esto, que puede parecer cruel, yo creo que hay que verlo como clarividencia, es decir, alguien que se anticipa al futuro y que conoce bien la naturaleza humana. No solo eso, sino que anticipa por dónde va a ir la promesa, porque luego las palabras de Dios ratifican lo que ha dicho Sara y le dicen a Abraham que obedezca esa sugerencia de ella. Por tanto, a veces, depende cómo nos posicionemos, vemos a las matriarcas en función de los varones y no en función del relato o del texto en sí, ¿no? Claro. Sara es una mujer con espíritu crítico, diríamos hoy en día. Estas palabras en un texto bíblico pueden llamar la atención, pero Sara desconfía de que vaya a tener un hijo en la ancianidad. Hay quien lo interpreta como una falta de fe, podemos interpretarlo también como una sabiduría humana de saber que eso a todas luces es imposible, ¿no? Resignación. No, resignación, yo diría más, tal vez más cercano a la rebeldía, ¿no? Al constatar que
que no es una persona crédula sin utilizar la razón o saber a lo que se puede llegar o no, ¿no? De todas maneras, el tema de la esterilidad, José Luis Sicre lo refleja así y a mí me parece muy interesante la idea. Son obstáculos para que la promesa de Dios se manifieste en toda su esplendor y grandeza. Es decir, prometer a muchachas jóvenes, sanas y fértiles que van a tener muchos hijos, diríamos, tiene poco mérito. La dificultad reside cuando son ancianos o son estériles. Ajá. Entonces, la función que tiene en el relato la esterilidad va sobre todo en esa línea, ¿no? Al margen de que el papel de la mujer en los relatos patriarcales y en muchos textos bíblicos es en tanto en cuanto asegura la continuidad del grupo humano, en tanto en cuanto tiene hijos y preferiblemente varones, ¿no? Doctora, y ahí en Génesis por ser 21:12 nos muestra, nos da a ver que Dios le dice a Abraham que escuche a Sara y que lo obedezca a Sara. Entonces, muchas veces se ve a Sara sumisa a Abraham, pero en otras veces se ve a Sara que ella es la que toma la decisión y Abraham tiene que acatar, oírla. Efectivamente, si empezamos a rascar un poco los textos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Rebeca, ¿no? Y para ratificar un poco esta línea. Rebeca en Génesis 24, un texto muy largo, muy prolijo, lleno de detalles, y ya les recuerdo que los personajes bíblicos normalmente se describen en función de lo que dicen y hacen y no por descripciones físicas o psicológicas. En ese texto se detalla muy bien, es una mujer de acción, es una mujer que no le teme al trabajo, es una mujer decidida, es una mujer que domina, digamos, lo que se espera de ser mujer, es decir, que es la esposa perfecta para ese futuro Isaac. Pero esa capacidad de acción se plasma cuando Jacob recibe la bendición en lugar de Esaú, ¿no? Y eso que se puede presentar como un engaño, una maldad, también se puede ver como diligencia, como establecer un plan, como crearse una finalidad y saber llevarlo a la práctica. Significa también anticiparse, significa también conocer la naturaleza humana, de cómo va a reaccionar su marido, cómo va a reaccionar su otro hijo. Y de la misma manera, utilizando todos esos elementos, es Dios el que va conduciendo los hilos de la historia de la salvación, porque el elegido por Dios es Jacob, no es Esaú. Entonces, todas esas posibilidades están ahí, ¿no? Si hacemos una lectura desde la tradición y desde lo que se supone que ya sabemos, nos perdemos todos esos matices. Me gusta decir que los relatos bíblicos hay que leerlos como si no los conociéramos. Ajá, claro, si no supiéramos el final. Los leemos predispuestos a lo que nos han enseñado por años. Eso por una parte. Y por otro lado, la mentalidad semítica no es la mentalidad racional que vivimos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros queremos saber qué pasó, al grano, ¿no? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Murió o no murió? La mentalidad semítica es mucho más lenta. Me estoy refiriendo a cómo se presenta el relato. Entonces, los detalles tienen mucha importancia, el cómo tiene mucha importancia, ¿no? Y en ese cómo es donde muchas veces aparecen los sentimientos, los detalles sobre la personalidad y podemos configurar entonces sí un personaje mucho más elaborado de lo que puede parecer a simple vista. Me gusta eso que hace usted de dar esta otra posibilidad, por ser el relato entre Sara y Agar, la gente lo toma como, hoy qué mala onda Sara, qué envidiosa, sintió celo. Usted da la otra posibilidad, no. Ella tenía que ser astuta y cuidar el linaje, la descendencia de su hijo y ahí su posicionamiento. Entonces, eso es lo que nos falta hoy en día. Pero todavía podemos darle una vuelta más, ¿no? Y es, realmente es cierto lo que dices. Cuando leemos el texto nos ponemos siempre del lado de Agar, ¿no? Génesis 16. Sin embargo, demos un pasito más adelante y probablemente al final nos demos cuenta de que tanto Agar como Sara son víctimas. Son víctimas del papel que una sociedad les ha atribuido, donde la rivalidad entre ellas viene puesta desde fuera, porque son vientres. Su función en la sociedad está en función de esa descendencia y por tanto esa mirada de fuera les obliga a esa rivalidad. Pero realmente tanto Sara como Agar son víctimas de un sistema
que digamos de alguna manera les obliga a enemistarse en lugar de cooperar. Doctora, la autora del libro Sara la sacerdotisa, Sabina Teubal, ella en su hipótesis dice que Sara y Abraham son sacados como personajes de Sumer, que Sara era una sacerdotisa sumeria, y es por eso que vemos quizá este carácter con harta autoridad que vemos a través de los relatos del Génesis. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, la realidad es que el relato bíblico no nos dice nada de la existencia de Sara hasta que Sara se convierte en la esposa de Abraham. Por tanto, la historia previa de ella es totalmente desconocida. Tampoco, hasta donde alcanza mi conocimiento, tengo constancia de que existan pruebas extrabíblicas de la posible existencia de este personaje. Y también aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No vamos a encontrar pruebas que nos demuestren la existencia de un Abraham histórico o una Sara histórica, pero sí podemos encontrar muchas elementos que hacen que sea plausible la existencia de personajes similares a ellos y que probablemente a partir de un pequeño germen histórico fueran atrayendo todas las tradiciones que conocemos. Pero volviendo a lo que me preguntas, existen tradiciones y no sé hasta qué punto podemos considerar que tienen una base histórica o más bien una ficción que buscan crear ese espacio previo de Sara y de otras mujeres, ¿no? Y concretamente Mark Haldon tiene una biografía novelada de Sara y la gran novedad, porque él prácticamente reproduce el texto bíblico tal cual es, excepto en los orígenes. Y en los orígenes la presenta no solo como una sacerdotisa de una divinidad mesopotámica, sino es más como una mujer que se rebela contra el destino de casarse con el varón que su padre ha elegido, ¿no? Y dando un salto muy grande en el tiempo, y me permito recomendarles la novela Sara de Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense. Ahí, por ejemplo, él, que se ha documentado bien en otros aspectos de su novela, va a crearle también un pasado a Sara, ¿no? Y en cambio él opta por plantear como una mujer hija de criados, que además son expulsados del grupo por contraer una enfermedad y bueno, que su padre los casa deprisa y corriendo, el padre de Abraham, y bueno, y construye otra historia, ¿no? Totalmente distinta, no como alguien que viene de la realeza, aunque sí hay tradiciones rabínicas, judías, que presentan a Sara como princesa. Eso también es verdad que existe. Ok. Y bueno, en las matriarcas vemos muchas veces que tienen hartas cosas en común en los relatos. Por ejemplo, este asunto de la esterilidad. Y no solo en las matriarcas, hay otros relatos como Ana, que también se repite este patrón de que son estériles, luego viene el milagro, pueden tener un hijo y ese hijo marca en la historia un antes y un después. Este es un tema que a mí me gusta mucho. Y tiene una explicación que Robert Alter, uno de los grandes autores que trabaja en la Biblia como literatura, él entre sus propuestas de relatos o escenas tipo, ¿no? Que llama como convenciones literarias. Es decir, podríamos plantearnos qué casualidad que todas las mujeres o muchas de las mujeres que son importantes en la Biblia son estériles, ¿no? Pero no es una casualidad, porque es una convención literaria que hace anticipar a sus lectores o a sus escuchantes que el personaje que va a aparecer en escena después de esta transformación de estéril en fértil es especial. Okay. De tal manera que, fíjense que tendríamos no solo las matriarcas, has mencionado a Ana, que por otro lado luego lanza un poema precioso, ¿no? Que tiene muchos ecos, luego el Magnificat de María. La propia Isabel en el Nuevo Testamento también tiene dificultades para tener un hijo. Y si me permites, voy a hacer mención a una mujer que prácticamente se habla muy poco de ella, pero para mí tiene un gran interés, y es la madre de Sansón. La madre de Sansón también nace de una madre estéril. No tiene nombre, es anónima como algunas de las mujeres de la Biblia
y sin embargo es una mujer de una percepción, de un olfato hacia lo divino excepcional, ¿no? Y de hecho el personaje de la madre se construye con el negativo del padre, ¿no? Tan inteligente, tan intuitiva la madre, y el padre no se entera de nada de lo que pasa, ¿no? Y es visitada por un ser divino, ¿no? Un enviado de Dios, y ella siempre entiende, va por delante del marido a la hora de comprender todo lo que está pasando, ¿no? Y sin embargo es un personaje que pasa, diríamos, nosotros en España decimos sin pena ni gloria, ¿no? Pasa totalmente desapercibido, ¿no? Claro, el hecho de que ya no tenga nombre hace que esté un poquito escondida. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, siguiendo con las matriarcas, esta rivalidad que hay entre Rachel y Lea, por quien Jacob ahí está peleando el amor porque quiere a Rachel, y al parecer Lea no es muy agraciada. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el relato con eso? Bueno, probablemente lo que subyace tras estos relatos son episodios vinculados a personas importantes en las tribus. Me voy a explicar en detalle. Cuando nosotros leemos las historias de Abraham y su hijo Isaac, y a su vez sus hijos Esaú y Jacob, bueno, esto es una manera de articular una serie de tradiciones asociadas a determinadas figuras que formaban grupos distintos y que poco a poco van a ir interrelacionando. Y de tal manera que una estructura genealógica vincula tradiciones de grupos distintos, grupos que se han ido fusionando hasta acabar conformando lo que será Israel. Israel, un pueblo de un origen muy diverso, plural. Pero hay una cuestión importante, y es, dependiendo de las épocas, valoramos o despreciamos determinados comportamientos. El comportamiento de Labán, que es el de la astucia, es el de resolver problemas, ¿no? Si caso a la más joven antes, ¿qué voy a hacer con la mayor? Tener hijas sin casar no se concibe, no es una opción optar por ser soltero en estas. Bueno, es simplemente alguien que es intuitivo, astuto, en unos tipos de sociedad que la vida es muy complicada, la supervivencia es compleja, y lo que para nosotros puede ser algo negativo, en aquel momento podía ser virtudes importantes, ¿no? Sí, porque hoy vemos a Labán como, hoy qué tramposo, sinvergüenza, pero es actual con esta mentalidad en este siglo, pero antiguamente no era así. Exacto, pero piensa que Lía tiene 6 hijos, su concubina 2, Raquel tiene a José y a Benjamín, su concubina otros 2, es decir, estamos viendo a través de esos matrimonios distintos la reordenación y agrupación de esos grupos diferentes. Ok. Y en la parte, ya que estamos hablando de Lea y de Rachel, la parte que vemos donde Rachel esconde los terafim, ¿eso nos puede dar alguna alusión de que en ese tiempo ese sector era politeísta, tenía otros dioses? Raquel se sienta encima de los terafín, ¿no? Los terafín es un término que muchas veces no traducimos y lo dejamos el término hebreo porque es difícil. Pudieran ser una especie de figuras, pequeñas esculturas de barro. No sabemos muy bien qué significaban con exactitud. Posiblemente el derecho de primogenitura, posiblemente garantizaría la fertilidad o la pervivencia del grupo. Lo que sí sabemos es que Raquel considera que eso le corresponde a su marido y actúa, decide actuar. Y eso es un elemento de Raquel interesante, ¿no? Que creo que hay que poner de relieve. Yo diría además que Raquel luego va a tener una comprensión, ¿no? Dentro de la Biblia, pero posterior, como esa gran madre, ¿no? La madre de Israel, ¿no? Jeremías nos dice que es Raquel que llora por sus hijos, ¿no? Es ese gran ansia, ¿no? De tener hijos que le lleva a prácticamente la desesperación, ¿no? Bueno, yo creo que hay un sentimiento muy humano que además hoy en día, no sé, el hecho de no poder tener hijos y quererlo genera una enorme ansiedad en las personas. Yo creo que eso es algo atemporal, que forma parte del ser humano, ¿no? Entonces, ahí entroncamos con los sentimientos. Y de nuevo, me permito ir, por ejemplo, a poetisas hebreas, a Rachel Blumstein, ¿no? Que vive a finales del XIX y primer tercio del siglo XX, ¿no? ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer recurre a los personajes bíblicos en tanto en cuanto comparte sentimientos. ¿Qué sentimientos comparte con Rachel? Tiene 2 poemas. Uno, el de no tener hijos, ¿eh?
y otro el de anhelar ser pastora. Rachel Blustein vive primero en un kibutz en Israel y después marcha a Francia a estudiar. Cuando regresa ya tiene tuberculosis y no se puede reincorporar al kibutz. Pero ella lo anhela, un kibutz en Galilea, ese contacto con la naturaleza. Y entonces entronca con Raquel porque ella era pastora, porque ella también iba por el campo. Y entonces, en tanto en cuanto se siente identificada con ella en ese aspecto, escribe poemas en los que la trae a colación. Entonces, todo lector de la Biblia, en tanto que refleja numerosos sentimientos y situaciones atemporales, pues se entronca con cierta facilidad en ellos, ¿no? Me llama la atención lo que dice usted de los terafim, porque bueno, siempre se ha interpretado que eran pequeños ídolos, que eran otros dioses, y ahora usted le da vuelta a otra postura, que también es sumamente interesante, o sea, era, no se sabe qué era, pero era algo que le pertenecía a Jacob. O que Entonces, a juicio de Raquel debía pertenecer a Jacob, ¿no? claro, claro, porque vemos a través de los relatos que ella toma decisiones y que ella es bien atenta a lo que va sucediendo. Efectivamente. Pienso que quizás se caen muchos errores cuando se interpretan y luego la gente le llegan estas interpretaciones y las toma como hechos.